Sí, el poder se ha ido moviendo de domicilio simbólica y realmente a lo largo de estos 200 años en América Latina. Fíjate que originalmente estaba en la Plaza Colonial, que esto pasa en toda América Latina, ¿no? Allí estaba el convento, la iglesia, el cuartel, el mercado, y evidentemente también el imaginario, ¿no? Qué bueno que comentas el tema de la plaza, porque a la plaza pública ha regresado reiteradamente el pueblo a manifestarse, incluso a amotinarse de cara al poder. Te toca. Claro, estoy pensando en el Zócalo de México, la Plaza San Martín de Lima o la Plaza de Mayo en Buenos Aires, ¿no? Tal vez podríamos preguntarnos a cuántos domicilios se ha mudado el poder a lo largo de estos 200 años en América Latina. El poder ocupa distintos escenarios, toma formas diferentes, pero está siempre presente en todos los países de Latinoamérica. En los mundiales como en las Olimpiadas, la elección de la sede nunca es casual ni ingenua y siempre excede lo meramente deportivo. Los estadios son un espacio donde también se dirime el poder. En 1978, el Mundial de Fútbol de Argentina implicaba mucho más que una competencia deportiva. La Junta Militar, que había tomado el poder en marzo de 1976, pretendía utilizar el torneo para mejorar su imagen internacional, proyectando un modelo de orden y legalidad. Pero en la práctica sucedió todo lo contrario. Ante los primeros cuestionamientos que empezaron a aparecer en el mundo sobre las atrocidades que con respecto a los derechos humanos se hacían en la Argentina, saca la derecha esa consigna: los argentinos somos derechos y humanos. Y el Mundial aparecía como el escenario perfecto para lavarle la cara a la dictadura. El Mundial de Fútbol, la utilización que quiso hacer la dictadura militar, no desvió la atención sobre lo que pasaba en la Argentina, porque había muchas campañas en España, en Francia, por ejemplo, cosas que no se conocen en la Argentina. Artistas muy reconocidos hacían las paradas todos los jueves frente a la Embajada Argentina. ¿Cuándo empezó la gente del exterior, del mundo, a saber lo que pasaba en Argentina? Fue cuando se hizo en 1978 el Mundial de Fútbol. Y ahí sí, se abrió la Argentina para toda la prensa extranjera y entonces aprovechamos, porque vinieron a la plaza y los buscamos, para hacer todo tipo de contacto hacia afuera por estos medios. Y nos creyeron y divulgaron, y a partir de ahí, bueno, fue ya visible en el exterior que en la Argentina había una dictadura genocida. A 10 minutos de marcha del Estadio Mundialista de River Plate, sede de los partidos más importantes, funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada, el centro de detención clandestino más grande del país. Mira, yo no podía hacer nada porque estaba preso, estaba en la cárcel, ¿no? Había cosas muy curiosas, surrealistas, para hacer un cuento, ¿no? Porque estaba la guardia que nos verdugueaba todos los días, nos castigaba, nos tenían a mal traer, y cuando era gol argentino, lo gritábamos todos, los guardias y los presos. Era una cosa alucinante esto. Al otro lado de la cordillera de los Andes, en Chile, 70.000 detenidos fueron salvajemente torturados en el Estadio Nacional. Ese mismo año, como parte de las eliminatorias del Mundial de Alemania 74, la Unión Soviética se negó a jugar contra Chile en repudio al régimen de Pinochet. Aunque la Unión Soviética no asistió al encuentro, la selección chilena sí asistió al Estadio Nacional y realizó una parodia que incluyó a la banda de carabineros tocando el himno nacional, el izamiento de la bandera e incluso pases de balón frente a un arco vacío. Fue una parodia de legalidad de un régimen militar que un año antes, el 11 de septiembre de 1973, había bombardeado el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno chileno,
para derrocar al presidente Salvador Allende. 18 años antes, otra casa de gobierno era bombardeada. Aviones de la Armada arrojaron toneladas de bombas sobre la Casa Rosada y la Plaza de Mayo en un intento de matar a Perón. Asesinaron a 350 personas, entre ellas a un grupo de escolares. Las Fuerzas Armadas salieron a la calle para devolver al pueblo argentino la libertad avasallada por la dictadura. La idea de los gorilas, es decir, de los enemigos de Perón, no era ponerlo preso, era matarlo. Y para matarlo usaron cualquier procedimiento. Cuando bombardean la Plaza de Mayo, no es que querían matar a la pobre gente que estaba en la plaza. Buscaban a Perón para matarlo en la Casa Rosada. Y allí fueron dirigidas las bombas. Eso criminal, eso dividió a los argentinos. Fue un acto de locura, fue un acto impiadoso. Tanto en Argentina como en Chile, los bombardeos pretendían demoler literalmente el centro del poder. En Chile, en el bombardeo al Palacio de la Moneda por parte de Pinochet, no solo se violó el espacio del poder legítimo, también se perdió, entre otros objetos de valor incalculable, el acta original de la independencia de Chile. El golpe se avecinaba. El ambiente general que había era que iba a haber golpe, que había una crisis en Chile. Inmediatamente uno prendía los televisores y nos tocó ver realmente con un sentimiento de gran indignación lo que pasaba en ese momento. Yo era estudiante en la universidad cuando nos anunciaron esa mañana la caída de Salvador Allende, y no solo su caída, sino la resistencia en el Palacio de la Moneda, el bombardeo. Empezamos a enterarnos que a Víctor Jara le habían cortado las manos para que no pudiera tocar más la guitarra en un estadio de fútbol. Y lo que recuerdo yo es habernos reunido con compañeros universitarios, haber hecho una marcha por la calle en donde todos llorábamos a mares. La verdad que fue un momento de derrota, de tristeza, de impotencia. En segundos, las bombas terminaron con una historia centenaria que había empezado a escribirse cuando en la antigua Casa de la Moneda se acuñó la primera moneda con oro americano. Desde que desembarcaron en América, la búsqueda de oro y plata se convirtió en la obsesión de los conquistadores. Los españoles soñaban con aquel lugar donde los tesoros los estaban esperando. Tesoros como el hallado en 1969 en Pasca, cuando 3 campesinos encontraron una gran vasija de cerámica tallada y en su interior una escultura de oro que representaba una barcaza, remeros, algunos acompañantes y un hombre más importante que el resto en el centro. La balsa Muisca es actualmente la figura más importante del Museo del Oro de Bogotá. El hallazgo de los campesinos de Pasca actualizó y dio visos de realidad al mito de la conquista. En algún lugar de América existía el dorado. Es claro que cerca a Bogotá hay una laguna que se llama Guatavita y que uno de los caciques, digamos, importantes que vivía en este sitio se echaba polvo de oro y se bañaba en esa laguna. Por supuesto, esta historia pues empezó a repetirse, digamos, insistentemente, y eso despertó, digamos, la imaginación de muchos de los españoles que querían encontrar no solamente este sitio, sino una ciudad mítica hecha completamente de oro. Ahora, es tan increíble, y eso sí no deja de ser sorprendente, que uno tiende a pensar que en la colonia, porque no tenían internet, o porque no tenían teléfono, o porque no tenían televisor, las noticias no se transmitían rápidamente, pero esta noticia del dorado simplemente superó todos los obstáculos geográficos. La noticia superó todos los obstáculos y trascendió todas las fronteras. No solo los españoles, todos los europeos sucumbieron a la fiebre del oro. Enceguecidos por la fiebre del oro, cientos de exploradores se lanzaron al Nuevo Mundo. La búsqueda del dorado se cobró la fortuna y la vida de varios exploradores. Creo que el dorado se encierra en el Museo del Oro, es decir, creo que el dorado que nos quedó
es ese que está allí, que lamentablemente fue lo único que sobrevivió, porque en general los españoles tan pronto encontraban piezas precolombinas de oro, inmediatamente las fundían y las enviaban directamente a España. Los corsaarios ingleses y los conquistadores españoles no fueron los únicos en encandilarse con el oro. El dorado llegó a Francia para instalarse en los salones de Versalles, construidos por el rey Luis XIV. En el siglo XVII, el rey Sol brillaba en su palacio dorado. Dos siglos más tarde, no solo los palacios, todo París brillaba tras las reformas de Haussmann, el arquitecto que convirtió a la capital de Francia en la ciudad de las luces. Si queremos ver qué es lo que pasó con Haussmann en París, tenemos que ver que no era solo una idea urbana o una idea arquitectónica o una idea de diseño, digamos así, sino que estaba relacionada con temas también sociales y con temas de higiene. Transformó a París en una de las ciudades más modernas del mundo. Se abrieron bulevares, diagonales y avenidas, se trazaron nuevas líneas ferroviarias y de tranvías, se establecieron normas precisas de construcción para todas las edificaciones y fachadas, se diseñaron plazas, parques públicos y otros sitios de esparcimiento, se levantaron puentes y monumentos. La ciudad se convirtió en un espacio funcional para la vida y atractivo para sus habitantes. Sobre la razón que lleva a Haussmann a hacer este modelo también hay muchas versiones. Hay unos que dicen que fue una reacción, digamos, de alguna forma militar contra todos los problemas que se tuvieron después de la Comuna del 48 en París, que de alguna forma era más fácil para los francotiradores tener una perspectiva recta y directa sobre posibles barricadas que se establecieran. Para 1860, la mayoría del plan estaba terminado. La nueva París de Haussmann se convirtió en un modelo a seguir para las capitales del mundo. En vísperas del centenario, muchas ciudades latinoamericanas sucumbieron al efecto de la haussmannización. Si uno analiza la historia latinoamericana, hay muchas cosas en común. Hasta algunas parecen digitadas que hayan sido, que no hayan sido hechos naturales, sino digitados por otros países y por otras potencias para que Latinoamérica esté viviendo de esa manera. Entonces, ahora que tenemos la posibilidad de mayormente vivir en democracia, cuidémosla. Solo Colgate Total te da una protección completa para tu boca todo el día, toda la noche. El resultado es lo más importante, una boca saludable. Colgate, marca número 1 recomendada por odontólogos. Nueva HP Todo en 1 MS200 con procesador AMD Athlon X2. Solo conéctala, enciéndela y disfruta todo lo que te gusta sin cables. HP Todo en 1 MS200. Tecnología tan simple que parece magia. ¿Y tú? ¿Para qué usas Ziploc? Uso Ziploc para guardar de todo. Pasta, azúcar, cereales. Para guardar pinceles, lápices y todo lo que se pueda perder. Para llevar champú, cremas y todo eso que puede manchar. Ziploc, creadas pensando en ti. El televisor LED de Samsung. Detalles tan sorprendentes, una imagen tan intensa, una experiencia tan real que te quitará el aliento. La vida en Hyper-Real y es solo de Samsung. Inspirando nuevos sueños de libertad. Este es el espíritu bicentenario. Con el crecimiento de las ciudades se da la gran transformación arquitectónica.
caso más notable fue el de Buenos Aires, que en 50 años pasó de ser la gran aldea a la París del Plata. La capital francesa fue el modelo a seguir junto con Londres y algo de influencia neoclásica española e italiana. Se va a notar la influencia o digamos así, la notoriedad que tiene París frente al mundo. Se va a notar en varios países europeos y acá en América también se va a notar. Principalement, Buenos Aires, on dirait que ça a été fait par un architecte français. Ça ressemble, vous avez des tournants de rue, vous avez l'impression que vous rentrez dans une rue parisienne. Buenos Aires creció de la mano del más emprendedor de sus intendentes, Torcuato de Alvear, el Haussmann argentino. Igual que en París, se rediseñó Buenos Aires según criterios modernos. En vísperas del centenario, se construyó la Avenida de Mayo, concebida como el eje cívico de la ciudad. El trazado del eje cívico deja en claro que el poder en la República transitaba entre el Congreso y la Presidencia de la Nación. Buenos Aires fue la París de Sudamérica, pero no fue la única. Todas las capitales de Latinoamérica modificaron parte de su fisonomía durante los fastuosos festejos del centenario. Bogotá celebró el centenario con una gran exposición industrial y agrícola. Y el Kiosco de la Luz, el primer edificio construido con cemento nacional, iluminó con su novísima planta eléctrica los pabellones y las avenidas. Este es el remodelado Parque de la Independencia, que la prensa comparó con los jardines de Versalles y del que dijo que la maravilla europea se había instalado de repente y como por arte de magia en Bogotá. También durante el centenario se honró a los próceres con un panteón en la iglesia de la Vera Cruz y se erigió la estatua ecuestre de Simón Bolívar. También México se proponía mostrar en su centenario los avances que había logrado durante el mandato de Porfirio Díaz. Mientras subterráneamente se gestaba la revolución, en la superficie se construía una ciudad moderna, a imagen y semejanza de París, con obras de envergadura, como el tendido de luz eléctrica, el icónico monumento de la Independencia y decenas de suntuosos edificios. La ciudad está viva, cambia, y no solo en sus edificios y monumentos, sino sobre todo con su gente. Desde 1930, el ingreso de europeos al continente, incesante en los primeros 150 años de la independencia, se ha reducido al mínimo. Pero la migración interna, el éxodo del campo a las ciudades, no se detiene. Los nuevos habitantes abandonan el interior del país y se acomodan en la periferia de las ciudades, mientras en el centro las residencias recién construidas pertenecen a las élites. El movimiento de urbanización, el éxodo del mundo rural, tengo la impresión de que es un fenómeno generalizado. Por otro lado, parece como una de esas vastas fuerzas impersonales de la historia actuando, porque en las ciudades está el atractivo del mundo industrial y de una vida distinta. Las ciudades latinoamericanas se organizan en círculos concéntricos. En el cordón suburbano se establecen los inmigrantes y obreros, en el centro sigue estando el poder y la plaza es el lugar elegido por el pueblo para expresarse. Entre los antiguos romanos, el foro era el centro del comercio, los negocios, la prostitución, la religión y la administración de la justicia. Con el correr de los siglos y en distintas regiones, este centro se fue desplazando hacia las plazas, lugares de convocatoria abiertos. Cuando el pueblo se manifiesta, cambia de domicilio. El domicilio está acá, en la plaza pública. En las plazas públicas la gente tiene sus fiestas, en las plazas públicas la gente se enamora, en las plazas públicas la gente tiene todo su espacio de socialización. Sí, yo he tenido la suerte de cantar en lugares históricos y en plazas increíbles y realmente es hermoso, ¿no? Es hermoso. En Colombia, me acuerdo en Cartagena, que es una ciudad que adoro y que amo profundamente, el casco viejo es como
es como caminar por un cuento de García Márquez, ¿no? Y tenés esas placitas con las iglesias atrás antiguas, ¿no? Y la ciudad amurallada. Entonces vos estás cantando y mirás y decís, ¿dónde estoy? Tocar en plazas públicas es súper especial, porque cuando hay un concierto, depende del lugar donde estés, ahí hay como una energía concentrada, no solo de parte del público, sino del lugar mismo. Yo he tocado en la Plaza de Bolívar, aquí en Bogotá, muchas veces, y es una impresionante, no solo por la plaza y por lo que está sucediendo ahí, sino por todo lo que te rodea. Entonces, dependiendo de donde pongan el escenario, te toca al frente como una catedral súper hermosa y atrás Monserrate y una cosa así, pues conmovedora, o te toca mirando al Palacio de Justicia, que para nosotros los colombianos es un símbolo, pues como de ponerte a llorar. Tocar en la Plaza de Mayo, sobre todo celebrando o el advenimiento de la democracia o la continuidad de la democracia, que uno con ilusión a veces participa de un evento que yo no lo veo como político, lo veo como social. Es muy lindo cantar en plazas históricas con edificios e iglesias de tantos años. Sí, es como cantar en un lugar mágico, ¿no? Las plazas son el centro vital. En ellas palpita la vida de nuestras ciudades. Los incas creían que el ombligo era el centro de toda vida, y en quechua, ombligo, se dice Cusco. Para ellos, esa ciudad, el Cusco, era el centro de su mundo. Pachacútec, el hacedor del mundo, fue el soberano más importante de los incas. Él rediseñó la ciudad de Cusco basándose en maquetas de arcilla. Él ideó este templo del sol, Coricancha, con sus paredes de barro y piedra, con incrustaciones de lámina de oro. El Cusco prehispánico es diseñado, dicen algunos especialistas, en función a la imagen de un puma, y se ha logrado ciertas precisiones en torno a esta idea. Tenía dos plazas principales, que son Aucaipata y Cusipata, que hoy día se conocen como la Plaza de Armas y la Plaza del Regocijo. Y tenía dos centros importantes, religiosos más que otra cosa. Uno de ellos era el Coricancha, el famoso Templo del Sol. Cuando los conquistadores llegaron al Cusco, según su costumbre, saquearon todos los edificios principales, incluyendo los palacios imperiales, el Aclahuasi y el Coricancha. Tomaron esos edificios y construyeron sobre las antiguas edificaciones incaicas. Impusieron su lengua y su religión. El Coricancha fue transformado en iglesia católica y hoy es el convento de Santo Domingo. El famoso templo del Coricancha incaico hoy día es la iglesia de Santo Domingo, y hasta ahora se puede notar en el propio templo cómo se ha construido una iglesia sobre un templo prehispánico como una señal de apropiación. Para establecer el domicilio del poder, Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, aplastó literalmente una cultura con la otra. En el Cusco, la Plaza Mayor se levantó sobre la plaza central de los incas y al norte también se estableció la catedral. En 1650 primero y en 1950 después, dos violentos terremotos destruyeron a su turno la mayoría de los edificios coloniales de Cusco. Tal vez por la técnica de construcción de los incas, en el Coricancha y en otras construcciones, los muros incaicos que no habían sido derribados por los españoles se mantuvieron en pie. Las ciudades son tal vez las construcciones más artificiosas de la humanidad. Sin embargo, se comportan como fuerzas de la naturaleza, susceptibles a los terremotos, inmunes a las planificaciones e increíblemente vitales. 5 siglos después de que un terremoto se abatiera sobre el Cusco, en Brasil se pretendió fundar una ciudad por decreto. Brasilia sería construida de la nada, planificada desde los cimientos hasta el último detalle. La idea era hacer una ciudad nueva que estuviera en el centro del país, que estuviera equidistante, digamos, de todas sus fronteras, y se plantea una ciudad ideal en donde en el plano todo se ve muy bien, ¿no es cierto? Los poderes, los ministerios, el gobierno, la catedral, todo muy organizado. Brasilia fue una ciudad que en su momento encarnó todo este ideal moderno de ciudad, en donde cada una de las actividades iba a ocupar un espacio distinto
Y esto, por supuesto, después de 50 años, pues se ha visto que fue completamente quimérico, que ofreció miles de problemas, que incluso el gran número de trabajadores que fueron a trabajar en la ciudad nunca se fueron, es decir, porque se quedaron e hicieron su propia ciudad. Brasilia comenzó a habitarse y todo empezó a cambiar. Se construyeron nuevas calles, plazas, escuelas, que no tenían nada que ver con el proyecto original. Las ciudades no son estáticas, las ciudades no son una maqueta, las ciudades tienen vida y la vida va cambiando y las formas de habitar cambian, las costumbres, los gustos, y además hay otras cosas que pasan en el mundo, no solo en esa ciudad, que influyen. La ciudad respondía a las necesidades de sus habitantes, a quienes recién llegaban, residían y trabajaban en ella, lo que demostraba que las ciudades las hacen sus habitantes. Yo creo que los latinoamericanos estamos unidos y tenemos una historia en común y tenemos un reto en común también, porque hubo en el pasado pues una cosa demasiado fuerte, demasiado terrible, ¿no? Como que nos mataron, y a los que no mataron, les mataron el corazón, les mataron como el amor a sus raíces, sus tradiciones, sus costumbres. La majestuosa Tenochtitlán era el centro de la civilización azteca, una ciudad con cerca de 200.000 habitantes, la misma población que había en Sevilla, París o Venecia, y donde cada habitante ocupaba el lugar geográfico que le correspondía según su categoría social. La fundación de Tenochtitlan empieza desde la lejana Aztlán, ¿no? Un lugar misterioso que me parece que no está ubicado en la geografía real, sino en la geografía interior del pueblo mexica. Aztlán es una isla, algunos dicen que en el norte de México, una isla que representa un poco el modelo de lo que fuera después México Tenochtitlan, ¿no? Se salen de una especie de isla, hacen un recorrido bastante largo para llegar más o menos por 1325, es la fecha oficial, ¿no?, asentada de la fundación de México Tenochtitlan, cuando el águila se posa sobre el nopal. Con la llegada de los conquistadores, tal como había sucedido en el Cusco, diseñaron la ciudad y distribuyeron las tierras según el criterio español. Impusieron el poder, decidieron dónde debían vivir los aborígenes y también qué religión debían tener. Después de 1520, los conquistadores iniciaron el complejo proceso de evangelización en nuestro continente. El proceso de evangelización durante la colonización hay que matizarlo porque también la Iglesia tuvo muchas caras. No fue lo mismo unas órdenes que otras, no fue lo mismo las directrices de la Iglesia regular que secular, y no fue lo mismo en los territorios que en nosotros. La evangelización es tratar no de borrar, sino de destruir el mundo precedente, para imponer una nueva fe, una nueva doctrina, nuevos elementos de ideología. Y para el caso de las zonas donde existían comunidades de mayor nivel cultural, las clásicas inca, maya y azteca, aquí el impacto de la Iglesia fue mayor. ¿Por qué? Porque la mano de obra estaba más aculturizada, estaba más sometida, y por lo tanto el sistema de imponer
tributos o aculturizar religiosa o culturalmente a esas comunidades era mucho más fácil, porque las bases estaban ya establecidas. Sin embargo, había una sutil forma de resistencia. Los evangelizadores imponían su culto y su Dios, y los indios lo adaptaban. Ambos cedían terreno. Para unos y otros, el sincretismo era un poder negociado. La Virgen de Guadalupe representa en todo su esplendor el sincretismo religioso. Es más, es muy curioso porque la Basílica de Guadalupe está permitido, de pronto entran los indígenas y realizan, inclusive dentro de la iglesia, sus danzas rituales. Afuera no te digo, cada año que es el Día de la Virgen de Guadalupe, bueno, es lo pagano con lo sagrado se une, se junta, y ahí está representado en ella esta fusión de creencias, de visiones y de símbolos. Se cree que la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego en el Tepeyac, el mismo lugar en el que los indígenas adoraban a Tonantzin, la diosa azteca. Realmente la Virgen de Guadalupe aparece de una manera tan sencilla. Además, elige, yo creo que a uno de los más humildes, de los siervos más simples, podríamos decir. Toma al más humilde de los siervos, que no tiene que ver ni con la maldad, ni con el poder, ni con nada. Se acerca a él y le pide que ahí, justo en el Tepeyac, se levante este templo en nombre de ella, porque es la Madre de Dios. Con las negociaciones del caso, la conquista espiritual se había logrado. ¿Pero los indígenas realmente creían que Cristo era el Hijo de Dios? ¿Entendían de qué iba todo esto? Las enormes diferencias culturales y las barreras lingüísticas lo ponen en duda. Sobre todo que hay que pensar que para los indígenas un Dios más, como Cristo que llega, o Dios Padre, pues es un Dios más, ¿no? Les decían, bueno, ustedes tienen un Dios que nos quieren, digamos, imponer, bueno, que pase, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Los ponemos en un templo que se llamaba Coacalco, inclusive, el lugar donde tenían a los dioses foráneos, ¿no? Y no hay ningún problema, lo aceptaban, ¿no? Pero el problema empezó cuando los frailes, evidentemente, con la ayuda de los soldados, empezaron a destruir los dioses locales, ¿no? Los dioses indígenas, ¿no? El proceso de evangelización no funcionó porque no lograron, pues, destruir. Lograron introducir la nueva religión, pero esa nueva religión sirvió para cubrir la antigua religión. Existe un préstamo de los valores europeos para protegerse. Crearon una sutil manera y mecánica de defensa de sus propios principios. Con todo, lograron su objetivo. Y hoy la mayoría de la población en América Latina es católica, apostólica, romana. La Iglesia entró en el corazón de sus fieles y también en sus ciudades. En el siglo XVI, cuando el arquitecto de Felipe II diseñó la primera Plaza Mayor y se impuso por decreto que este sería el modelo para todas las plazas principales de España y América, la Iglesia tenía un poder preponderante. Aquí en esta plaza funcionaba el mercado, se leían los dictámenes de la Inquisición y se realizaban las ejecuciones públicas. En el caso de América, se habían planteado desde un momento al crear una ciudad. Y esa Plaza Mayor buscaba siempre de tener esos dos elementos, el religioso y el civil. Dentro del civil estaba el cabildo, pero también muchas veces estaba el propio domicilio del conquistador o del fundador de la ciudad, que se reservaba para él uno de los lotes que daban frente a la plaza.
La forma que debía tener la ciudad era simple. La Plaza Mayor en el centro, atravesada por una cuadrícula de calles anchas y rectas. A un lado de la plaza tendría que establecerse la iglesia principal. En otro debía establecerse el edificio del Consejo Municipal. Y en otro, la residencia del gobernador o su representante. Más allá de la traza, en la periferia, se instalaban viviendas precarias habitadas por indígenas al servicio de los españoles. La ciudad de los españoles era para los españoles. Sin embargo, los indígenas siguieron frecuentando el mercado, llegaron a la iglesia, mantuvieron sus idiomas nativos y se mezclaron con los españoles. Como las construcciones del Cusco que sobrevivieron al terremoto, las culturas autóctonas borraron las fronteras que les habían impuesto y resistieron en el nuevo mapa del poder. Pero yo estoy seguro que esa vida cotidiana era conflictiva y era difícil, sobre todo porque era una vida de castas, donde las diferencias sociales eran muy marcadas. Y no puedo creer que esas castas no estuvieran diariamente enfrentándose en muchas áreas de la vida. Yo creo que sí, que tenemos que luchar por un mundo en el que todos, buenos, malos, blancos, negros, pobres, ricos, tengan la oportunidad de ser, la oportunidad de decirse, la oportunidad de existir de verdad, y no como letra muerta en las constituciones o las leyes, sino de tener existencia cierta, porque ese es el gran desafío que tenemos formulado. Y no solo en América, en las Américas, sino también en el mundo entero. La recuperación de los colores y los fulgores del arco iris terrestre. Nosotros somos mucho más que lo que nos han contado que somos. En Latinoamérica, como en todo el mundo, los periódicos se fundaron para defender una idea. Simón Bolívar fundó el Correo del Orinoco para contrarrestar la acción de la Gaceta de Caracas de tendencia realista. José Miguel Carrera fundó en Santiago la Aurora de Chile para conseguir apoyo ideológico en su lucha por la libertad e independencia. Mientras tanto, Mariano Moreno en Buenos Aires va a fundar La Gaceta, el órgano difusor del nuevo gobierno revolucionario. La impronta de Mariano Moreno en la historia de la sociedad argentina, más allá del corto periodo de acción, fue muy decisiva, porque no solo fue su acción en la Junta de Gobierno, sino también ese otro conjunto de iniciativas que él impulsó desde la creación de la Gaceta de Buenos Aires, que se convirtió no solo en el órgano del gobierno, sino también en una verdadera tribuna del pensamiento revolucionario emancipador. Moreno se va a dar un gran gusto en las páginas de la Gaceta publicando por entregas el contrato social de Rousseau. Pero como sabía que hay muchos analfabetos en Buenos Aires, obliga a leerlo los púlpitos los domingos, lo que pone muy nerviosos a algunos sacerdotes contrarrevolucionarios. Indudablemente el periodismo siempre fue pensado como un factor de poder. El cuarto poder no es una denominación de los últimos 10 o 15 años, viene de larga data. Indudablemente tiene una gran influencia en el desarrollo de la vida de un país, incide en la moral, en la cultura, en la educación, en los presupuestos políticos que después dan contención a esos postulados de la población. La prensa es definitivamente el campo donde se pelean muchas batallas. Por ejemplo, en Colombia, la guerra de la información es también la guerra real. La guerra real también se pelea en los medios y también quién impone su versión de las cosas. Si en Colombia hay un conflicto armado o es un tema de delincuencia común, es una diferencia enorme y es una pura guerra de significados que se pelea en los medios de comunicación. Y ahí nosotros, los medios, tenemos que tener mucha claridad. Primero, de no ser idiotas útiles, no dejarnos manipular. Y por el otro lado, de entender lo suficiente ese juego de poderes para poder establecer una agenda más ciudadana, más conectada con el ciudadano. Así como Moreno hacía leer el contrato social en el púlpito de la iglesia, el Frente Zapatista de Liberación Nacional de México incursiona en el formato WAP para celulares, una tecnología que permite bajar contenidos de Internet al teléfono móvil.
Yo no sé si tiene mucho que ver con que este hombre detrás del pasamontañas y detrás del seudónimo subcomandante Marcos fuera un filósofo y un hombre que había enseñado diseño, ¿no? Pero él, como te digo, con una idea de la comunicación muy refinada y muy acertada, pudo, digamos, extender y convencer a gran parte de la población, pero sobre todo también se convirtió en un personaje mediático. Con el uso de estas tecnologías, el EZLN propone el ciberactivismo, estimular las conductas políticas y la participación a través de correos electrónicos, mensajes de texto en celulares, foros y blogs. Aprovechando estas redes, también él supo romper como la barrera de la falta de recursos tecnológicos para entrar al mundo digital y a las carreteras cibernéticas. Internet inauguró una dinámica de poder inédita, en la que por primera vez en la historia se creaba un verdadero espacio de participación. Y Barack Obama, el hombre que llegó a la presidencia de los Estados Unidos en el 2008, supo verlo y transformar su campaña en una verdadera operación de medios. Obama se impuso en las elecciones primarias del Partido Demócrata sobre Hillary Clinton y más tarde en las presidenciales, en buena medida gracias a la maestría con que llevó adelante su campaña a través de Internet. Los militantes de Obama enviaban email informando dónde y cuándo serían los debates, lanzaban cruzadas para recaudar fondos, enviaban mensajes de texto a los votantes y se aseguraban la presencia prominente del candidato en las principales redes sociales. La influencia de Internet en las campañas políticas, ¿no? O en los procesos políticos en América Latina, yo siento que todavía es menor, ¿no? O por lo menos en algunos países de América del Sur, ¿no? Y de Centroamérica, porque el consumo está restringido todavía, no es no es tan democrático, digamos, el acceso a Internet. El papel de Internet en América Latina hay que relativizarlo, porque en función de la estructura económica, la estructura, digamos, de la repartición de la renta en América Latina, Internet aún no es un medio popular, como puede serlo en muchos países desarrollados. Yo pienso que los medios, o la realidad con los medios, que no es un problema solo latinoamericano, digamos, mundial, es mundial, es muy difícil analizarlo y controlarlo porque nuestras sociedades todas son casi como videocracias. Ahorita, pues la presencia de los medios, pero no solo de los medios privados, sino de los gobiernos mediáticos, ¿no? Es decir, también es muy fuerte. Entonces el ciudadano está como indefenso frente a una cantidad de intereses que se cruzan. Los espacios de poder se disputan, se negocian, se ocupan por derecho propio y a veces se usurpan. Los cambios de domicilio en el poder, en el siglo XXI, se dan tanto en el campo de lo real como el de lo virtual. El poder estuvo en los estadios durante los mundiales en las dictaduras de Chile y Argentina y en las casas de gobierno que fueron bombardeadas, como la Casa de la Moneda, donde se acuñó la primera moneda con oro americano, un oro que fue obsesión de los conquistadores y brilló en el París del siglo XVII. Una ciudad que se transformó en la ciudad de las luces y a cuya imagen y semejanza se remodelaron las ciudades americanas, cuyos habitantes se manifiestan y celebran en las plazas que son el centro vital, como lo fue el Cusco para los incas, cuyos edificios fueron demolidos por los conquistadores para imponer su cultura. Un caso muy diferente al de Brasilia, que una vez habitada cambió y se convirtió en una ciudad a la medida de los hombres que viven en ella, como en su momento fue Tenochtitlán, donde cada habitante tenía un lugar asignado según su categoría social, hasta que los españoles decidieron dónde debían vivir y a qué Dios tenían que adorar. Pero de la mezcla entre las religiones resultaron imágenes como la de la Virgen de Guadalupe, que tiene mucho de la diosa azteca Tonatzin, porque a su modo los aborígenes desafiaron el mapa del poder que en ocasiones tuvo su domicilio en la prensa escrita y ahora comparte su espacio con los medios digitales. Y hoy, el domicilio del poder es el mundo real de los estadios y las sedes de gobierno, y también el mundo virtual del ciberespacio.
estás distrayendo, Pedro, ¿eh? Sí, es que estaba pensando en que el poder ha cambiado de sede a lo largo de estos años en América Latina, pero era encontrable en algún lugar. En la iglesia, en la casa de gobierno, en los cuarteles. Es cierto lo que decís. Fíjate vos que hoy en día, con la globalización, podemos decir que el gobierno sigue estando en el mismo lugar, ¿no? Pero es mucho más difícil establecer dónde está el poder. Claro, pero los latinoamericanos con su impulso vital encuentran lugares en los que expresarse, los mismos las redes sociales, el internet, y desafían al poder, rompen todas las reglas. El poder en América Latina hace 200 años tenía su domicilio en España. Después estuvo en la iglesia, en las instituciones del gobierno democrático. A veces lo fueron a buscar a los cuarteles. En ocasiones, para imponerse, tuvo que demoler antiguos domicilios. Pero no importa cuántas veces se mude, el poder en América Latina siempre es recuperado por la gente, en el espacio virtual o en la plaza. Es el lugar en el que todos estamos inexorablemente unidos por la historia.